Y esto puede ser natural o artificial, ¿sí? Natural, por termorradiación, el más clásico de todos es el sol. Cómo uno puede generar luz por la luz solar, ¿sí? Esto después vamos a meternos un poquito más en detalle. Por combustión e incandescencia tiene que ver más que nada como, qué sé yo, por el fuego, la incandescencia, bueno, todo eso ilumina de una determinada manera que es natural. En la parte de luminiscencia también por medio de un rayo, cuando se hace una descarga de un rayo, se ve una parte de iluminación también. O radiación de un cuerpo sólido, como puede ser algo más natural de un animal como una luciérnaga. En el caso que sea artificial, puede llegar a ser mediante una llama, una luz de gas, un arco eléctrico o una lámpara incandescente, ¿sí? En luminiscencia tenemos lámparas de vapor metálico, lámparas de gas de noble. Eso después lo vamos a ir viendo todos, no sé si puntualmente cada uno, pero sí vamos a... Esto es como una pequeña resumen, digamos, ¿sí? ¿Qué es la termorradiación? Bueno, es un fenómeno de emisión de energía de forma radiada que queda asociado exclusivamente a la temperatura del material. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben cómo funciona, ahí como lo pueden ver en el gráfico, ven que ven distintos tipos de, qué sé yo, de lavas, de cómo calentar una estufa de cuarzo o una lámpara incandescente. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, ¿cómo ilumina? O en el caso de una lámpara incandescente es calentando a una temperatura determinada ese filamento de tungsteno y lo que hace es emitir luz por incandescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora también lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero van a ver que existe un espectro visible para los humanos, pero hay mucha radiación en otras frecuencias que nosotros no vemos, ¿sí? ¿Esto qué tiene de malo y qué tiene de bueno? Bueno, de bueno es muy poco, porque en realidad nosotros lo que hacer es aprovechar muy poco de esta visibilidad. Cuando nosotros cuando nos dicen que tal lámpara eh, emite luz no sé, en ultravioleta o en infrarrojo, es algo que estamos aprovechando porque no lo podemos utilizar. De acá viene asociado un concepto muy importante que es el rendimiento de una lámpara, ¿sí? Que después vamos a charlar. Yo como les puedo llegar de antemano les puedo llegar a decir que esta lámpara de tungsteno o las viejas, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Estas lámparas son las viejas lámparas las bombitas de luz, eran muy malas en rendimiento. Por eso fue que se prohibieron, ya están prohibidas hace muchos años y fueron varias tecnologías las que se fueron. Primero fueron las lámparas de bajo consumo y luego vinieron las lámparas de LED. Eh, y entre todo eso hay un montón de variedades, pero el marcado es lámpara incandescente, lámpara de bajo consumo y lámparas de LED. Hasta ahora, lo que va aumentando solamente en el caso que va mejorando la tecnología son los lúmenes por watt, lo que se llaman, que vamos a seguir charlando de todo esto. Bueno, entonces, a la parte de esta radiación que se emite dentro de un espectro visible que puede ver el ojo humano, que cuando van a ver lo que podemos llegar a ver es muy pequeño, esto se llama incandescencia. Obviamente, si hay mucha de esta energía que se va a perder, mayormente en calor, por lo cual hace que este tipo de lámparas tenga un rendimiento malísimo, o sea, muy bajo. A temperatura ambiente, todos los materiales emiten una temperatura, digamos, no es que está, por eso en el caso de las lámparas incandescentes tienen que calentarse a un valor determinado, a 1000 y pico de grados, para que tenga un valor visible, ¿sí? Si no, no los vamos a ver, pero todos los cuerpos emiten a temperatura ambiente un color, por llamarlo de algún modo. Esto se puede ver con las famosas cámaras infrarrojas que nosotros tenemos en la facultad, teníamos, creo, tenemos. Con lo cual se pueden usar para distintas cosas. Por ejemplo, para tomar las temperaturas de bornes, qué sé yo, en algún equipamiento, algún transformador, en alguna instalación, se puede medir a ver qué punto está más caliente que otro. Y acá también hay un asociado, no sé si ustedes vieron alguna vez, nosotros que capaz que somos del año más cercano a los 80,
había una película muy famosa que se llamaba Depredador, que era de Arnold Schwarzenegger, que el tipo era un alienígena y tenía la particularidad de mirar con la visión que tenía el alienígena este, que tenía una cámara infrarroja. Entonces el tipo veía a las personas desde lejos y lo amasijaba todo, digamos, pero es eso mismo, es ese mismo concepto, digamos, de la temperatura corporal que emite la persona, también se puede leer y se puede medir, digamos, una temperatura de color que se mide con la cámara termográfica. Obviamente nosotros los humanos no llegamos a ver esto. ¿Alguno la vio? Depredador, no. Mírenla, es mala, ¿eh? Sí, cómo no. Ah, sí, bueno, bien ahí, Sí. bien ahí, bien ahí. Bueno, eh, acá hay un gráfico que donde charla un poco esto que estuvimos hablando, que la temperatura en grados centígrados, cómo va cambiando el color de la incandescencia. Por eso dice que al aumentar la temperatura, el espectro continuo de emisión de los materiales alcanza una región visible, ¿sí? Porque no siempre se ve en lo que estábamos hablando. Fíjense en la parte derecha, la pequeña porción de región visible que tiene el ser humano, muy pequeña, ¿sí? Ahí tienen en el eje de ordenadas, eh, es potencia radiante sobre longitud de onda, ¿sí? Que a eso vamos a ver de qué se trata. La longitud de onda es cómo se miden los colores, que es la inversa de la frecuencia. Y en potencia radiante es lo que emite una lámpara, se mide en potencia radiante, que es watt por metro cuadrado. Para una temperatura de 400 grados, el color que se emite es rojo gris incipiente, con 1300 grados es un rojo claro, y bueno, eh, es una pequeña tabla de colores de la incandescencia, de cómo va variando el color. Hay unos ensayos, bueno, el de lámpara incandescente es un claro ejemplo, ese color que tiene medio rojizo, medio amarillento. Eso creo que está a 1500 grados, si mal no recuerdo. Eh, Después nosotros hay un ensayo que se hace a los plásticos, mayormente a todos los productos eléctricos que llevan, que después si quieren les comento un poco de eso, todos los productos eléctricos que se comercializan en baja tensión hasta 63 amperes tienen que estar certificados y demás mediante una norma IRA o una norma IEC, pero tienen que estar certificados bajo una norma. Y uno de los puntos más importantes de esa norma para todos los productos que sean, qué sé yo, diferenciales, termomagnéticos, fusibles NH, lo que se les ocurra, o interruptores manuales, tienen que cumplir un ensayo de punta incandescente, que se le llama, que lo que se hace es, la punta incandescente se calienta a 850 grados y se le hace pasar corriente. Es un claro ejemplo de esto de la incandescencia. El fin de ese ensayo es que con esa punta incandescente no tienen que, el plástico que está cubierto de esos dispositivos eléctricos no tienen que ser propagantes a la llama, ¿sí? No tienen que, se tienen que autoextinguir. Entonces, esa punta incandescente a 850 grados o a 900 grados, depende del producto, se inserta en los plásticos, qué sé yo, del diferencial o del tomacorriente o del interruptor termomagnético y tiene que ser se tiene que autoextinguir. Ese es otro ejemplo, digamos, de la incandescencia para mostrarles. Y eso se debe ensayar más o menos a ese filamento de tungsteno, se le hace pasar unos 12 amperes más o menos. Con 12 amperes llega a calentar 850 grados. Eh, Hasta acá vamos bien, o sea, están en tema, habían escuchado alguna vez toda esta parte, digamos, de las lámparas y eso, ¿sabe? ¿Alguno labura con esto o no? Profe, esos son los ensayos de la IEC, ¿no? Sí, son los ensayos de la IEC o de IRAM. Saben ustedes que la IEC es una norma internacional e IRAM lo que hace es tomar como base de la norma IEC para nacionalizarla. Pero son ensayos que se le hacen a todos los productos eléctricos. Obviamente ustedes tienen separados por productos hasta 63 amperes y después de mayor de 63 amperes ya son de uso industrial. Entonces cuando son productos de uso industrial, por ejemplo, no sé,
fusibles, interruptores de caja moldeada o fusibles HH, ya esas cosas son, ya es, que ahí Claudio va a saber mejor que yo seguramente, ya necesitas hacer un tipo de inspección de remesa, lo que se le llama, porque ya tiene que haber un profesional quien se encargue de dar un apto técnico de esos productos. Lo que yo te estoy hablando cuando es menor a 63 amperes, tiene que, sí o sí, no puede haber un producto de los que consumimos todos nosotros en nuestros domicilios que no tenga seguridad eléctrica, el sello de seguridad eléctrica. Qué sé yo, desde, no sé, desde un, ¿cómo se llama?, de una zapatilla o prolongadora hasta el cargador del celu o al cargador de la notebook o el enchufe que tenemos en nuestra casa, o no sé, lavarropas, o lo que sea, todo tiene que, el televisor, todos tienen que tener un producto de seguridad eléctrica, un sello de seguridad eléctrica, si no significa que ese producto es de contrabando. Hay una ley, una reglamentación hace muchos años que dice que tiene que cumplir con normas ISE. Los ensayos son infinitos, son un montón. Depende de cada producto, si es electrónico, si no, en el caso de toma corriente es una norma, en el caso de diferenciales es otra, en el caso de interruptores transmagnéticos es otra, pero es muy interesante, algún día tal vez lo podríamos charlar, porque ahí sí se ven bien todas las mediciones que nosotros charlamos durante todo el año, todos esos ensayos que nosotros vemos durante todo el año se hacen. Eso se los digo, se los comento porque trabajo con esto. Ya sea de, bueno, lo que no pudieron ver en Inducor, de que sean de descargas parciales, o, o no sé, lo de puesta a tierra, ni hablar los instrumentos se usan todos. Así que es un campo bien amplio y interesante. Bueno, continuamos con esta parte. Acá donde se puede ver bien que a medida que va subiendo la temperatura en la termorradiación es donde se puede ver el espectro visible de una incandescencia, ¿no? Pero el rendimiento máximo que yo puedo tener es de un 40%, ¿sí? O sea, el resto de radiación que se emite es no visible y es principalmente infrarrojo. Entonces, ¿eso qué lleva asociado? Que vamos a calentar mucho el filamento de tungsteno, demasiado, para no ver nada. Y el rendimiento es muy malo. ¿Qué quiere decir un rendimiento? Cuando yo hablo de un rendimiento de una lámpara, significa que es, obviamente, que es lúmenes, que es lo que obtengo de la medición de la lámpara, sobre lo que yo le tengo que entregar a esa lámpara para que me produzca esos lúmenes. Por eso el rendimiento está clasificado como lúmenes por watt, ¿sí? Porque en cuanto más lúmenes, y depende de los watts que yo tenga, va a ser ese tipo de lámpara. Hoy por hoy, ya les digo, las lámparas de LED, las de última tecnología, deben estar alrededor de los 160 lúmenes por watt, aproximadamente. Esto cambia cada 3 meses o cada 4 meses. Entonces, mayormente todo lo que sea alumbrado público de LED, que habrán visto, si le prestaban atención, porque uno no anda mirando lámparas, pero o sea, capaz que a partir de esta pequeña charla y humilde exposición le prestan más atención, pero van a ver que todo el alumbrado público de casi todo el conurbano, por lo menos el primer cordón grande, digamos, está todo el alumbrado público de LED. También van a ver que fallan bastante esas lámparas de LED. Bueno, eso tiene varias explicaciones que después si queda tiempo lo podemos charlar, pero el LED, si bien es una tecnología muy nueva y muy buena, no es la salvación de nada y menos si no está controlada. Menos si no está controlada, así como le hablaba de los productos certificados de menor a 63 amperes, que el cual se los controla por una cuestión de cuidar al usuario, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que usan productos de menor a 63 amperes no tienen por qué ser ni técnicos ni ingenieros, entonces tienen que de alguna manera, va Doña Rosa a comprar un producto y tiene que, que tener condiciones de seguridad mínimas para que esa persona no entre o no sea que se prenda fuego o entre en contacto con partes activas, con tensión, o que tenga un rompimiento de rigidez eléctrica, o que no cumple un ensayo de aislación, o que tenga acceso a partes con tensión, o bueno, etcétera. Hay varios ensayos de eso.
Eso sí es para seguridad eléctrica hasta 63 amperes. Después lo que le decía, después de 63 amperes ya es otro cantar. Pero en el caso de las lámparas todavía, o en el caso de las de LED, no está reglamentado. Así como se reglamentó seguridad eléctrica hace muchos años, las lámparas se van reglamentando, pero tardan mucho tiempo. Imagínense que las lámparas incandescentes que hablamos anteriormente habían tenido ya directamente en Europa no se estaban comercializando, acá en Argentina seguían, se dio una extensión por 2 años, ya hace varios años igualmente que ya están prohibidas. Eh, y después vinieron las bajo consumo, que ya todas las conocen, si no las vamos a ver en un rato. Esas bajo consumo tardaron años en reglamentarse, ¿sí? No solo por seguridad eléctrica, porque obviamente llevan seguridad eléctrica, pero aparte llevan eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente lo habrán visto, o sea, el concepto de eficiencia energética es amplísimo porque abarca no solamente productos eléctricos, abarca cocinas, lavarropas, heladeras, televisores, lo sé, lo habrán visto, me imagino, saben cuál es el que le hablo, ¿no? Esa son barritas de colores y de clase A, clase B, clase C, ¿lo vieron? ¿No? Sí, sí, profe, sí. Sí, Bueno, sí, siento lo bueno, que... eh, bueno, eso es la eficiencia energética de los productos. En el caso de las lámparas, todavía tardó mucho tiempo en hacerse de lo que sea eficiencia energética de bajo consumo y eficiencia de LED, por ahora nada. ¿Qué quiere decir que por ahora nada? Que todo el mundo hace lo que quiere. ¿Qué quiere decir que todo el mundo hace lo que quiere? Que nadie controla nada. Y entonces cuando nadie controla nada y no hay personal idóneo que se encargue de hacer esa supervisión, hay cagadas, ¿sí? Entonces, por eso es parte de lo que yo les comentaba al inicio de la clase, de que nosotros como ingeniero eléctrico estamos un poco alejados de todos estos temas, pero estamos tan alejados de todos nuestros temas que nos están inundando toda la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense con lámparas de LED que nadie controla. Así de simple. Así que, bueno, nada, esto ni hablar de lo que es un gasto público, ¿no? Porque esa plata es de gasto público. Por eso van a ver que más de una vez están que se empiezan a quemar y se queman en serie bueno, nada, es falta de control. Ni más ni menos porque mayormente el que se encarga de comprar eso no tiene ni la menor idea de todo esto que vamos a charlar ahora, pero ni la menor idea. Entonces cuando viene un vendedor de cualquier cosa y te vende algo y bueno, si el que quiere comprar no está muy ducho en el tema, compra. Bueno, acá vemos, vamos a seguir. Acá lo que podemos ver también es algo muy interesante y muy importante para el caso de las lámparas, que todo esto, lo que yo le comento, es lo que después no vamos a poder ver en el laboratorio, porque lamentablemente en el laboratorio no tenemos equipamiento para ver todas estas cosas. Todas estas cosas, imagínense que yo le como hablaba con Claudio estos días, un equipamiento o una esfera de Uri profesional, estamos hablando entre 40 y 50 mil dólares. ¿Sí? Es demasiada guita como para hacer un ensayo en un laboratorio. A mí me encantaría, y más de una vez intentamos a ver si podíamos comprar una esfera en la facultad, pero era demasiado. Salvo tener el ingeniero Vicay, también fue participante principal, digamos, de no sé si ustedes saben que en el comedor universitario tenemos un equipamiento de paneles solares de 5 kilowatts y, y bueno, son 16 o 18 paneles que están colocados ahí en el fondo. Bueno, cuando volvamos, si no los vieron, pasen a verlo. Y bueno, con el ingeniero Vicay estuvimos trabajando ahí. Bueno, eso fue una donación que salió también un montón de plata, pero fue una donación. No, la facultad no podría comprarlo. Así que tratamos de meternos con eso, en la parte de energía solar y está funcionando y anda, está buenísimo y ahí está. Pero les quiero decir que no es tan fácil comprar equipamiento de mucho dinero en la facu. Entonces van a ver que yo después les voy a mostrar la esfera que tenemos, la dignísima esfera que tenemos, pero nada que ver a lo que se usa en la industria o en lo que está en el mercado. Solamente nosotros lo que podemos hacer es comentarles más o menos de qué se trata. Yo ahora grabé un pequeño video para mostrarles después cómo se hace en la industria, porque donde yo trabajo tenemos una esfera, pero en realidad si no, no la hubiéramos podido ver, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer todas estas mediciones
A veces no es solo con buena voluntad, sino también hay que invertir guita en educación, ¿no? Que es importantísimo, pero bueno, a veces muchos no lo entienden. Es así. Entonces, el espectro de luz, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que ve el ojo humano, ¿sí? Van a ver que para la derecha y para la izquierda van a tener los ultravioletas y los infrarrojos. Nosotros vemos un pequeño espectro visible que va de más o menos de los 400 nanómetros hasta los 700, ¿sí? Todo lo que vaya para los otros costados no lo vemos. Hay muchas lámparas que emiten UV y infrarrojo y hay otras que no, ¿sí? Eso depende de los tipos de tecnología y mayormente se va, se va avanzando para que esto eh, vaya mejorando de alguna manera, porque usted imagínense que desperdiciar energía en infrarrojo o en ultravioleta es plata y es gasto que uno no usa y baja el rendimiento y no nos sirve. Entonces, como estamos en toda esta época eh, de que de energía, digamos, sustentable o renovable o que sea eficientemente energética, necesitamos este tipo de iluminación que sea cada vez más eficiente. Eh, Miren el espectro del Sol, el que se ve a la izquierda es el espectro de la luz solar. Ustedes saben que, o si no saben les cuento, que la luz solar es la mejor en calidad de luz que existe. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir calidad de luz? Que yo voy a ver todos los colores de manera continua, que voy a ver todos los colores, o sea, todo lo que permite ver mi pequeña fracción humana, ¿no? Pero van a ver de de los violetas hasta los rojos y continuo, o sea, no es que voy a pegar saltos. Vamos a ver ahora un par de gráficos que van a ver que los distintos tipos de lámparas nos muestran una porquería. Lo que vemos no es lo que vemos, ¿sí? Eh, o sea, ¿qué quiere decir que no es lo que vemos? Que los colores los vemos mal. Los vemos mal. Por eso con la luz del sol se ve todo mucho mejor, ¿sí? Ustedes imagínense que estos son conceptos que parecen que no, es lo que le decía, que no nos atravesaron a los ingenieros eléctricos, pero es fundamental, digamos, díganme dónde en una instalación de cualquier lugar, en cualquier obra, en cualquier edificio, en cualquier hospital, en cualquier mega infraestructura, que no se tenga en cuenta si uno ve o no ve mejor con cierta luz o con otra luz. Algunos no le darán bola, pero yo les puedo asegurar que a la larga hay una diferencia, y grande, ¿sí? Entonces, que una lámpara reproduzca mejor un color u otro, y es un punto a tener en cuenta, más allá de la durabilidad también, ¿no? A la parte derecha vemos un espectro de lámparas incandescentes. Fíjense que la lámpara incandescente, como es un espectro continuo bastante parecido, si bien no es igual, pero es continuo, ¿sí? Entonces, por eso era la ventaja de este tipo de lámpara incandescente. Porque llega a reproducir la cantidad de los colores también. Nosotros lo que habíamos hecho, ustedes no llegaron a verlo, pero también habíamos conseguido aparte otro panel, un panel real, solar, que sacamos de los que estaban montados en el techo del comedor, y con la gente de Inducor y con el ingeniero Vicay, como siempre, lo que nos hizo la pata, hicimos un bastidor, con unas luminarias para hacer algo más fácil, más práctico, más que sea más lúdico, por llamarlo de algún modo, y con que lo alimentábamos, por llamarlo de algún modo, para alimentar, para simular la luz solar, era como una lámpara incandescente, machaza, creo que era de 400 watts, y con eso de alguna manera podíamos simular con un Variac, bueno, además con otros dispositivos, hacer la variación de la corriente que circulaba, que entregaba el panel solar, y así encender otro tipo de lámparas que tenía asociado. Pero bueno, ¿por qué usamos este tipo de lámpara? Porque era lo que más se parecía al espectro de luz. Eh, bueno, en el caso de la luminiscencia, hay varios tipos de electroluminiscencia, lámpara de descarga, LED, fotoluminiscencia, de fluorescencia, fosforescencia, y bueno, después bioluminiscencia, quimioluminiscencia. Ahí para ser dulce de todo esto, muchachos y chicas, pero bueno, a quien le interese, obviamente, ¿no? Espectro de luz del sol comparado con espectro de la lámpara incandescente y espectro de un tubo fluorescente. Fíjense la distorsión de ese tubo y lo discontinuo que es. Los picos grandes, los picos más altos quiere decir que se van a ver mucho más colores en verdes y en amarillos que tal vez los rojos y los azules. Hay colores que directamente no se van a ver.
Eso lo tienen que tener en cuenta porque hace a la calidad de la iluminación de un lugar. No es que, o sea, mayormente estamos muy mal acostumbrados y creemos que la luz, el lámpara fría es lámpara cálida y no más. Y no, ni loco, hay un montón de variantes en el medio. Hay muchas que hacen al comportamiento de la retina, de cómo funciona, cuando uno está más descansado, cuando necesitas una luz activa, cuando necesitas una luz pasiva. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo estar mirando una película con una luz cálida tenue que estar mirando una misma película con 6800 Kelvin que te dejan los ojos como el do de oro. Y no es lo mismo estar trabajando con una luz tenue que me quedo dormido a los 2 minutos que tener la mayoría de las oficinas se trabajan con lámparas frías, que son de los 6000 Kelvin para arriba, porque generan la retina que ese nivel de atención, digamos, ¿no? Para estar más despierto. Eso está pensado, está diseñado, no es que a alguien se le ocurra cambiar una lámpara por otra, ¿sí? Capaz que en el transcurso después pasa, pero originalmente eso se está pensado. Bien. Bueno, acá lo que le quería mostrar más que nada son los tips para que vean cuáles son, que las identifiquen. Si bien ya están fuera de uso, pero ahí van a ver tipo lámparas tipo halógenas, tipo dicroicas, eh, las lámparas tipo R7S, que son las de proyectores, las lámparas BIPIN, todas son lámparas incandescentes, ¿sí? Todas emiten luz incandescente. Los casquillos, también hay otra variedad de casquillos, son todos diferentes. Hay distintos casquillos AR111, G9, G5.3, R7S, GU10, bueno, y bueno, los C27, 40. Son todos tipos de lámparas diferentes, que todas estas lámparas, yo se las comento porque todas hacen a la medición de, todas estas lámparas miden y emiten lúmenes. Entonces los lúmenes se miden. ¿Cómo se miden? Con la esfera. O con un goniofotómetro, que después, bueno, se los comento así por arriba. Un goniofotómetro mide mayormente, puede medir también flujo luminoso de lámparas, pero también se usa, o mayormente se usa para medir eh, las curvas fotométricas de luminarias, ¿sí? Las curvas fotométricas de luminarias. ¿Para qué sirven las curvas fotométricas de luminarias? Para hacer diseño de cálculo de alumbrado público, por ejemplo. O sea, las lámparas de alumbrado público, en la mayoría de los lugares, tal vez me estoy equivocado, pero yo creo que sacaron el poste de la que tenía la lámpara de vapor de sodio de alta presión y le mandaron una de LED, así de derecho viejo. Lo que tendría que haberse hecho es un cálculo luminotécnico, ¿no? Con un programa en Relux, un Dialux. Hay un montón de programas gratuitos en la red que lo que hacen es directamente uno va montando los tipos de luminarias con distintas lámparas, porque todas las lámparas no responden con la misma luminaria y no dan la misma curva, y entonces uno con el criterio, con la base mínima que tiene que cumplir el nivel del suelo de la calzada, ahí va haciendo un estudio luminotécnico, ¿no? O sea, es algo importante y que se cobra. Bueno, estos son otros tipos de lámparas. Acá tenemos las lámparas de descarga. Mediante una descarga eléctrica, adentro ya tienen gases este tipo de lámparas. Acá ven, bueno, las bajo consumo, las tipo turbo, las tipo U, las vapor de sodio, vapor de mercurio. Las tipo LED también están dentro de este tipo de lámparas. Bueno, estos son también otros formatos, otros tipos de formatos de lámparas. Ven que hay para tirar manteca al techo, digamos, como que no hay un solo modelo y cada modelo en particular tiene su virtud. Por ejemplo, qué sé yo, las lámparas, las tipo turbo, esas que son espiraladas, son omnidireccionales. ¿Qué quiere decir? Omnidireccional es que el flujo luminoso es disperso en todo el espectro, en todo, para todos lados, digamos, para todo el radio. En el caso de las que son de tipo U son direccionales, igual que las lámparas de LED. O sea, las lámparas de LED, la mayoría son lámparas direccionales, no tienen un arco de apertura,
¿sí? Para yo generar un arco de apertura en una lámpara de LED, tengo que asociarlo a eh, a un dispositivo, digamos, una luminaria, ¿sí? La luminaria es quien me marca o no me marca una mayor o más grande o más chica deflexión de ese haz de luz, ¿sí? Solamente la lámpara puede ser direccional, que también sirve para algunos, que en el caso de las dicróicas, las lámparas dicróicas también direccionales y se utilizaban para ciertos tipos de, qué sé yo, no sé, desde iluminar algo, un cuadro directamente o algo, y había otro tipo de lámparas que eran más abiertas, ¿sí? Por eso les digo que depende de para cada uso, ¿no? No todo va con todo. Estas lámparas, este tipo de lámparas, emiten UV, son de mercurio, de vapor de mercurio de baja presión. En realidad estas lámparas lo que generan también es mucho, necesita una capa de fósforo blanco, de trifósforo blanco, para de alguna manera llevar toda esa luz que tiene, porque emite luz en ultravioleta, y llevarlo al espectro visible. Entonces por eso tiene ese recubrimiento blanco. Eh, las lámparas LED, bueno, las famosas, visten también todas las que hay proyectores, nombrado público. Bueno, ya las habrán visto unas cuantas, ¿no? Hay de todos los tamaños, de todas las potencias. ¿Cuáles son las características? Bueno, esto ya está un poco atrasado porque ahí estamos hablando de 120 lúmenes por watt y hoy estamos en 160 aproximadamente, capaz que un poco más. En este tiempo que nosotros estamos medio dormidos, los chinos siguen avanzando, así que en cualquier momento ya nos vamos a enterar con algo nuevo. La gran ventaja que tienen los LED es la gran ventaja y la gran mentira, que son las dos cosas, las dos caras de la misma moneda, es que la duración, ¿sí? Se venden mayormente que tienen 40.000 horas de operación. Las las lámparas incandescentes, las primeras más viejas, ustedes si se acuerdan, si las tenían, capaz que algunos todavía están dando vuelta, tienen 1.500 horas de duración, o sea, es nada, se queman nada, 2 meses se queman. Las lámparas bajo consumo están alrededor de las 4.000, 6.000, poniéndole mucha gana, 8.000 horas. Y las lámparas de LED, en teoría, las venden como 40.000, 50.000 horas. Ahora, díganme ustedes cómo hacer para chequear eso, cómo probás. Es imposible. O sea, ya directamente, en las lámparas incandescentes se le hacía un ciclo de vida acelerado, ¿sí? Un ciclo de vida acelerado para y se quemaban, las 1.500 horas se quemaban. Las lámparas bajo consumo se le hacía un ensayo de vida. Cuando vos declarabas, por ejemplo, mi lámpara es, todo esto después de que ya el mercado se había infestado de todas lámparas. No hay problema que sea en China porque es todo chino, pero sí el problema era que vendían cualquier cosa, porque vos a los chinos les podés decir que te vende una lámpara de 10 centavos de dólar o una lámpara de 10 dólares. Eso lo elegís vos. Obviamente la lámpara de 10 dólares es perfecta y la lámpara de 10 centavos de dólar es una porquería. Entonces el chino te hace lo que vos le pidas. Lo que pasó cuando no estaba regulado era que entraba cualquier porquería. Lo mismo que pasa con los LED. Entonces, eh, vos ensayabas un producto o una lámpara, lo que se reglamentó, porque 6.000 horas aproximadamente daba algo así como casi 2 años, más o menos, ¿eh? Casi 2 años. Entonces, ¿cómo vas a estar ensayando una lámpara 2 años para ver si es buena o no es buena? Entonces, en ese momento la autoridad de aplicación tomó la determinación de decir, bueno, la lámpara bajo consumo se ensaya en 2.000 horas, que ya era un montón, porque 2.000 horas eran aproximadamente algo así como de la forma que se ensayaban 4 meses, 4 o 5 meses, no me acuerdo. Entonces, bueno, más o menos en 4 o 5 meses seguía. Para una lámpara de 6.000 horas declarada, imagínense para una lámpara de 50.000 horas. Todavía no hay acuerdo de eso, no se sabe qué va a hacer, no se sabe qué va a pasar. Es un absurdo, digamos, tendrían que declarar o no ensayar nada y dejar que bueno, que el cliente vea o ver de qué manera se le puede hacer una proyección. Pero no hay manera de comprobar que una lámpara dure tanto tiempo. Bueno, estas son las viejas lámparas, las que se usaban anteriormente a las lámparas de LED en el alumbrado público, lámparas de sodio, de vapor de sodio de alta presión. ¿Cuál era la ventaja de este tipo de lámparas? Bueno,
que tenían una durabilidad y una eficiencia gigante, muy grande la eficiencia energética que tenían. La durabilidad también era grande, o sea, duraban creo que 20.000 horas o algo así, no me acuerdo bien, pero sí era muy grande. Llevaban equipo auxiliar, obviamente, que eso era una desventaja, pero la macana es que el índice de reproducción cromática es malísimo. El índice de reproducción cromática, acuérdense que era como esa lámpara refleja fielmente los colores, ¿sí? Y la temperatura de color, de lo que hablamos anteriormente, quiere decir eh, que dentro de un cuerpo negro, cómo yo logro ese mismo color. Por ejemplo, para yo lograr un color amarillo o cálido en un cuerpo negro a 2700 Kelvin, obtengo ese mismo color. Entonces por eso es 2700 Kelvin. Porque a esa temperatura, dentro de un cuerpo negro, yo obtendría un color amarillo. En un caso, no sé, más extremo, de los blancos intensos son 6400 Kelvin, ¿sí? Que eso se llama luz fría. Entonces, en este caso de esa lámpara de vapor de sodio, lo que tenía era que era casi monocromática, digamos, se veía un colores muy, más bien en el medio, ni rojos ni azules, más verdes. Que alumbrado público, para el fin del alumbrado público servía, y servía un montón, porque en realidad yo para el alumbrado público no necesito saber un espectro de colores maravilloso, ¿para qué necesito saber? O sea, sería mejor, pero bueno, no lo tengo y sale mucha plata. Entonces, un color bastante amarillo verdoso que yo necesitaba saber si un auto se veía o no se veía un auto, nada más, no necesitaba saber la calidad del color del auto. Entonces por eso les comento que para distintos tipos de lámparas se usan distintos tipos de aplicación. Si bien esta lámpara no tenía un índice de reproducción cromática muy bueno, pero sí era muy importante su eficiencia y su durabilidad de la vida útil. Y ahí por último, hay una pequeña comparativa de lo que estuvimos hablando, digamos, ¿no? La gama de potencia de las incandescentes, halógenas, tubos fluorescentes compactas, la vida útil de cada una de ellas. Fíjense que los LED están en 50.000. Nada, eso, incomprobable. La eficiencia o la eficacia, que eso es lo que nosotros vemos. Nosotros en el trabajo práctico lo que siempre pregonábamos por ver era ver esos lúmenes por watt. Lo que pasa es que en una esfera, que era la que les voy a mostrar, eso se hace con un espectro radiómetro, que es asociado a un fotómetro. Entonces con un fotómetro se miden los lúmenes. Nosotros lo que hacíamos es con un luxómetro que mide lux, que la mayoría debe saber lo que es, que en realidad mide lúmenes por metro cuadrado, eh, es directamente proporcional, por llamarlo de algún modo. Si bien no es lo mismo, pero se entiende cuál es el fin. Entonces, con el luxómetro dentro de la esfera, poníamos un luxómetro y en función de la lámpara que metíamos, veíamos qué era lo que nos daba. Por eso no era directamente la eficiencia o la eficacia luminosa, pero sí era algo parecido. Bien. Bueno, ahí ven la temperatura de color, ven cómo van variando. Mayormente, ya les digo, van de los 2.700 a los 6.500, 6.600. Hay unas que son de autos que ya creo que están en los 8.000 o por ahí, pero son recontra frías. Y el índice de reproducción cromática, ven que están al 100, pero los demás, hoy por hoy tampoco se alcanza, con las lámparas de LED no se alcanzan al 100%. Están más o menos en el 85, en un 90%. En años anteriores, con la esfera, acá le presento la esfera de Ulbricht que tenemos en la Facu. Muchos parece que dicen que parece una nave espacial, pero no. Bueno, este tipo de esfera es rara, digamos, ¿no? O sea, tiene la puerta, o sea, mayormente se suelen abrir en una semiesfera, se abren en dos, que yo después les voy a mostrar otra. Esta la que tiene es una apertura por el costado, que en realidad hay dos formas de medir una esfera, que se puede medir en una medición que se llama tipo 2pi o tipo 4pi. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que la tipo 2pi se ve, es como en esta parte donde uno abriría la puerta, pondría la lámpara y ahí reflejaría todo directamente
lo que está emitiendo la lámpara, todo el medio ciclo, digamos, ¿no? La media esfera. En la lámpara tipo 4pi se cuelga del centro, que es la que yo le voy a mostrar después, se cuelga del centro y eso es omnidireccional, ¿sí? Son distintos tipos de medidas. Pero esta es la esfera, esto va directamente, ahí está, la lámpara está dentro y lo que tiene es un tipo de pintura particular, mayormente suele ser un sulfato de bario, que es una lámpara, que es un tipo de pintura blanca que tiene mucha reflexión, tiene que tener un 0,8, 0,85 para que pueda reflejar todo lo que emite. Y también tiene que después lo vamos a ver adentro, como una especie de, para que no directamente en el espectro radiómetro o en el luxómetro o en el fotómetro no le aplique directamente el LAS o la luminosidad directamente, se le pone una placa de resguardo. Y bueno, lo que usamos en el laboratorio es un luxómetro clásico, digamos. Yo ahora les quería mostrar también, ahí acá tenemos los tipos que decía el ingeniero Bicay, lámpara incandescente, lámpara de LED, lámpara bajo consumo y lámpara de sodio. Con esas lámparas hacemos una tablita, digamos, tensión, potencia, corriente y la iluminación en lux, y después hacemos lo que le comentaba, el cálculo de la eficiencia de la iluminación para tener una idea de cuál es más eficiente. En este caso la lámpara de LED ven que da un valor más grande que las demás. La lámpara incandescente es la menor, ¿sí? Eso es lo que se hace en el laboratorio. Sumándole a la parte que hablaba el ingeniero Bicay de la medición de distorsión armónica de cada una de las lámparas que va cambiando. Yo les quería mostrar, que no sé si ustedes los de la Comisión Internacional de Iluminación, donde, no se llega a ver bien, pero donde nos explica, digamos, de alguna manera cómo es la medida del flujo luminoso. Acá nos va a contar, digamos, un poco más en detalle cómo se hacen el ensayo de medición. Acá, por ejemplo, nos muestra cómo es un goniofotómetro, donde va la lámpara en el medio y los dos ejes se mueven en distintas direcciones y en distintos ángulos para yo tener después de una luminaria o de una lámpara cómo es su distribución luminosa, ¿sí? Eso también es interesante. Hay 3 tipos de goniofotómetros. El INTI, o por lo menos debe haber otros laboratorios, creo que la Universidad de Tucumán también tiene. Yo conozco el del INTI, que es a espejos, está buenísimo, es gigante. Y con eso se miden casi todas las luminarias del país, porque no hay muchos tampoco. Y como está relativamente cerca, creo que hay una empresa que del alumbrado público se llama Strand, que también los tienen y también laburan, pero ellos no sé si hacen trabajo para terceros. Así que bueno, esto se las voy a también adjuntar para que le interese. Ahí está la esfera. Nada, es un poco charlar un poco de lo que también veníamos hablando. Bien. Mauro no tiene sonido, ¿es así o no está saliendo? Ah, no se escucha. Gracias. Ahí sí. Ahora De sí está bien. 20, si mal no recuerdo, es similar a la que tenemos en la facultad, solamente que en la facultad es de 80 centímetros. ¿Cuál es la diferencia de una esfera integradora de mayor medida? Bueno, la norma recomienda que se pueden medir tanta cantidad de veces dependiendo del diámetro de la esfera.
¿Eso qué va a hacer? Que bueno, que se va, cuanto más grande es la esfera y menor es la lámpara, puede llegar a traer algún tipo de errores. Yo les voy a mostrar ahora, por partes. Esta es la esfera por dentro. Vean el tipo de color de la pintura. El color de la pintura es importante, tiene que ser una pureza de blanco particular. Después les voy a comentar un poco más en detalle. Las lámparas, acá se pueden colgar tubos, como se ven. Se pueden colgar, bueno, las lámparas como las que están puestos. Y hay distintos tipos de disposiciones para medir. De este lado de acá, a ver, Joco. De este lado de acá, de atrás, por aquí. Por acá se pueden medir proyectores, es otro tipo de mediciones. Hay mediciones de 2pi y pi, son formas de medir una esfera. Por este lado se puede abrir y se ponen proyectores para medir. Por este lado tenemos la parte, no sé si me pongo de acá, los módulos del rack, de un rack para medir. Bueno, esto es un analizador de potencia, el primero, sí, que mide, bueno, tensión, corriente, factor de potencia de la lámpara y la potencia propia de la lámpara que está midiendo. Esto es una fuente de corriente continua que se usa mayormente para calibrar. Tengan en cuenta que las lámparas que van adentro se hacen en comparación con contraste de una lámpara patrón. Entonces la lámpara patrón es la que se contrasta con corriente continua, o en el caso que encendemos con una lámpara de corriente continua está la fuente. Y bueno, esto es lo que nos está entregando, la potencia de salida, ¿sí? Ahí pues, bueno, podemos conectar algún tipo de toma o cualquier otro dispositivo. Por este lado tenemos, ¿dónde está? Por aquí. Así es. El programa que viene incorporado con el equipo. Ahí lo que vamos a hacer es medir la lámpara que está adentro. Toma unos minutos, un tiempito, y ahí lo podemos ver. Todos los parámetros de la lámpara, su espectro de colores, que después vamos a charlar también un poco. Bueno, eso es todo. Gracias. Espera que voy a poner la que los valores de iluminación que vos mencionás están tabulados y es una exigencia legal en función del tipo de trabajo que se realice. Entonces, el decreto 351, que es el que reglamenta la ley de higiene y seguridad en el trabajo, tiene un capítulo completo para lo que es iluminación y ahí están establecidos los niveles en lux para distintas actividades. Bien, como les decía Mauro, para una oficina o para tareas de lectoescritura, el aula, por ejemplo, establece que tiene que ser entre 300 y 500 lux. Pero también establece, por ejemplo, en un quirófano, tiene que haber 10.000 lux. Así que también hay que llegar ahí, claro. Claro, también ustedes habrán notado que hay dos cuestiones que tienen que ver con el tema de iluminación, que se llama iluminación localizada o iluminación general. A veces la iluminación general no permite tener el nivel requerido por la ley. Imagínense, por ejemplo, en un taller de automóviles, que ustedes tienen la iluminación general del taller con tubo fluorescente o luz de mercurio o lo que fuera, cualquiera que fuera. Sin embargo, cuando ustedes meten la cabeza dentro del habitáculo del motor o tienen que revisar, qué sé yo, partes del tren delantero que tienen que mirar por abajo del automóvil, ahí la legislación les permite utilizar iluminación localizada, lo que se conoce habitualmente como la portátil.
Hay ciertas condiciones como que sea de baja tensión para evitar daños o descargas eléctricas, etcétera, pero también permite tener iluminación localizada. Y lo que hacemos en el aula, el trabajo práctico que les comentaba Mauro, es que al determinar una grilla, es decir, dividir en sectores el aula, y ponemos dos tipos de luminarias. Una luminaria que da iluminación puntual, como puede ser una lámpara incandescente, y la otra es un tubo fluorescente, que es una iluminación un tanto alargada. Y con eso, midiendo punto a punto con el luxómetro, se pueden unir los puntos que dieron el mismo valor en lux y se trazan lo que se llaman las curvas isolux, que cuando uno compra luminarias, esas curvas isolux vienen dadas por el fabricante, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a diseñar, como bien les decía Mauro, la iluminación de un galpón, y esto sí es tarea que a veces les puede tocar a ustedes, la iluminación de un galpón y bueno, en función de la actividad que se vaya a desarrollar en ese galpón, que puede ser desde almacenamiento hasta, no sé, una tornería, por ejemplo, entonces van a tener distintos niveles de iluminación requeridos por la ley. Entonces, donde hace falta ver con mucho detalle, le van a pedir valores de iluminación importantes. Lo mismo si están en un taller de chapa y pintura, por ejemplo, el lugar donde se tienen que preparar los colores de pintura para pintar un auto o lo que fuere, es importantísimo lo que les comentaba Mauro del tipo de iluminación que tengan. Porque si el tipo de iluminación que tienen tira a los amarillos, cuando ustedes preparan la pintura, el coche va a quedar con paños de diferente color. Por eso la técnica moderna, hoy las pinturas para coche, se preparan con una balanza. Tienen una laca base, una pintura base, y después tienen los colores que vienen como una especie de pasta o polvo, y entonces les dice, para obtener tal pintura, cuántos gramos de polvo tienen que poner en la mezcladora, y de esa manera sacan el color casi exacto. Lo que pasa que, bueno, es casi exacto mientras la pintura del auto sea relativamente nueva, porque cuando ya está gastada por el sol, por ser un auto de modelo viejo, lo que fuera, ya ahí entra mucho el ojo del pintor, porque tiene que andar probando tonalidades y para eso es lo que necesita una luz neutra. Así que esa es la tarea que ustedes van a hacer, es determinar y ver la curva de distribución, van a tratar de ver, no creo que lo vean, pero si Claudio después les pasa algún práctico del año pasado, van a ver cómo la curva de distribución luminosa tiende a ser una especie de círculo cuando usamos las lámparas incandescentes y trata de ser una especie de elipses cuando hablamos de una lámpara fluorescente, de un tubo fluorescente. Pero bueno, lo demás, excelente la explicación de Mauro, así que si tienen alguna otra pregunta, yo simplemente hice una ampliación, nada más.